Los sospechosos se enfrentaron a tiros con las fuerzas castrenses, apenas si lograron escapar en medio de la selva. Sí, los del helicóptero le empezaron a tirar fuego a ellos. La aeronave privada estaba en llamas. Aterrizó en una carretera de Quintana Roo tras una intensa persecución aérea del ejército mexicano. Están agarrando allá adentro. Los marinos del otro lado. Cierto, están agarrando. Algunos automovilistas escuchaban a la distancia el enfrentamiento entre los soldados y los ocupantes que la incendiaron antes de huir. Y me piden que cerremos la carretera para protección de la ciudadanía. Se trata de un lujoso Learjet de casi $1 millón que la mañana de este domingo ingresó sin permiso al espacio aéreo mexicano desde Sudamérica. Por eso lo perseguía un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo creo que no lo obligaron a bajar. Ruta que, según Fred Álvarez, experto en narcotráfico, utilizan los cárteles de las drogas para traer cargamentos que luego llevan a Estados Unidos, aunque piensa que transportaba mucha más droga de la que lograron decomisar. Y vuelos correctos normalmente viene de esa parte de Venezuela, Maracaibo, que es un avión grande, que podría transportar, no sé, el doble de la droga que se encontró ahí. Apenas a las 7 de la mañana, un tiroteo aquí. Persecución que continuó por tierra en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Más tarde, los sospechosos también abandonaron una camioneta con 390 kilos de cocaína, menos de media tonelada, que habrían bajado de la misma aeronave. Nadie fue detenido. Vemos que allá en esa recta están 2 zombies y tienen asegurada una camioneta roja. Nos refieren que habían estado disparándoles, que tengamos cuidado. Cargamento asegurado que, según las fuerzas castrenses, podría superar los $5 millones en el mercado negro. Avioneta que se dirigía a recoger al expresidente colombiano Andrés Pastrana se estrelló contra una panadería en Bogotá. El local se convirtió en una hoguera ante la desesperación de los vecinos que intentaban sofocar el fuego con extintores hasta que la estructura terminó colapsando. El accidente dejó un total de 5 muertos y 15 heridos. ¡Ay, una avioneta! Miramos que había una muchacha detrás de la puerta, se estaba quemando. En ese momento, pues, con extintores la cogimos y le echamos extintor para apagarle y la sacamos de la panadería hacia el andén. En eso que la sacamos hacia el andén, la llama se propagó más alta y se desplomó el segundo piso. Todo indica que las fallas mecánicas que el piloto reportó 3 minutos después de que despegó la avioneta provocaron el accidente. Y una avioneta se estrelló contra una calle en Brasil donde transitaban varios autos y una mujer. La nave cayó en la acera y golpeó una pared, rompiéndose en 1000 pedazos, pero dejando la cabina parcialmente intacta, y gracias a eso el piloto y su pasajero sobrevivieron. Milagrosamente la mujer y los 4 vehículos que circulaban salieron sin un rasguño. Al parecer, una falla en el motor del pequeño avión fue la causa para que se precipitara a más de 1000 pies de altura. Estremecedora, partes de la avioneta quedaron esparcidas en diferentes lugares, como podemos observar en esta casa. Al fondo, el motor, y solamente es uno de ellos, ya que estamos por lo menos a 2 cuadras del principal impacto. Autoridades continúan las investigaciones para definir qué fue lo que ocurrió. La avioneta, fuera de control, comenzó a desplomarse a 7.800 pies de altura. Partes de la aeronave se desprendieron antes de impactar contra esta casa que ardió en llamas, causando terror entre los vecinos. Varios intentaron ingresar a la residencia para socorrer a las víctimas, pero fue imposible. Una fuerte explosión fue la señal del peligro inminente. Este vecino nos contó que sintió como si una bomba hubiera estallado. La avioneta tipo Cessna había despegado minutos antes del aeropuerto de Fullerton, a 15 millas del accidente. Una parte de la aeronave cayó sobre esta vivienda, matando a los ocupantes. Podemos confirmar la muerte de 5 personas. Uno de ellos es el piloto. Los otros 4 estaban dentro de la casa. Se trata de 2 hombres y 2 mujeres. La otra parte de la avioneta terminó en el patio trasero de una casa cercana. En las calles aledañas se apreciaba la parte de un ala aún bajo fuego. En otra calle, la hélice.
Literalmente la muerte les cayó del cielo. Varias partes de la avioneta quedaron esparcidas en el vecindario. Se reportan 2 vecinos con heridas por quemaduras. Hoy investigadores recopilaban partes de la avioneta en busca de pistas. Mientras tanto, vecinos lamentaban la tragedia. Yo conocía de vista a un hombre y su esposa de la tercera edad que vivían en esa casa. Los saludaba cuando pasaba por la calle. Los restos de la aeronave serán enviados a Phoenix, Arizona, donde analizarán qué provocó ese accidente. Expertos indicaron que la investigación podría tardar hasta 6 meses. Distintas corporaciones y grupos de emergencia se movilizan hacia la zona. El avión había despegado de este aeropuerto en Durango y se dirigía hacia la Ciudad de México. Se trata de una aeronave de Aeroméxico, un Embraer 190 con capacidad para 100 pasajeros. La aerolínea ha confirmado que iban 88 pasajeros a bordo, más 5 integrantes de la tripulación. Este vuelo habría aterrizado de manera forzosa a unos 10 kilómetros, unas 6 millas de este aeropuerto internacional de Guadalupe de Victoria, ahí en Durango, debido a una fuerte sacudida que aún los pasajeros no han podido determinar. Sin embargo, algunos de ellos que salieron milagrosamente caminando a pie y justo antes de que el avión fuera prácticamente consumida por las llamas, hablaron al respecto sobre lo que vivieron, esta pesadilla de la cual alcanzaron a sobrevivir de milagro. Se tardó un ratito en el avión en despegar, sintió condiciones, el aire lo traía a favor, todo bien, pero no alcanzó a despegar, como que lo agarró una corriente muy fuerte y cruzó de haber caminado como unos 2-3 kilómetros. Ajá. Todavía. Ya por en tierra. Ya en tierra, no, la señora y otro señor veníamos en clase premier. Ajá. Y por eso salimos rápido, pero estaba saliendo la gente. Tardó un buen rato, como unos 3 minutos, 4 minutos en empezar a explotar. Lo que ha dicho en este momento Aeroméxico es: estamos trabajando para recabar información adicional y proporcionaremos más detalles en cuanto estén disponibles y sean confirmados. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de los clientes y tripulación a bordo y nos encontramos trabajando para ello. Vale la pena puntualizar que ya hay familiares de estos 88 pasajeros aquí en la Ciudad de México esperando justamente noticias. No hay una cifra aún confirmada de lesionados o heridos, pero las autoridades tanto de Protección Civil como autoridades federales del Ejército Mexicano se desplazan en la zona. Los heridos, que lograron muchos de ellos salir a pie y por sus propios medios, fueron ya trasladados a hospitales en la zona donde están siendo atendidos de emergencia. Y se dieron a conocer las impresionantes imágenes del momento en que cayó en picada el avión que se estrelló ayer en las montañas en el sur de China. Vean cómo este Boeing 737 con 132 personas a bordo cae como un misil en esa remota zona donde luego estalló en llamas. En ese video, por cierto, captado por una cámara de seguridad de una empresa minera, se observa perfectamente cómo desciende rápidamente. Lo hizo durante más de 20.000 pies en poco menos de un minuto. Debido al impacto, las autoridades no confían en que haya sobrevivientes. Este suceso todavía está bajo investigación. La nave militar, un F-16, realizaba ejercicios de entrenamiento cuando se precipitó. El piloto había reportado problemas hidráulicos antes de autoexpulsarse para ponerse a salvo. En esta imagen, tomada por un trabajador, se aprecia el jet dañado y varios destrozos en el negocio. En esta toma aérea se observa el inmenso hoyo en el techo de la bodega por donde se incrustó el aeroplano. Todos los trabajadores de la bodega corrían. Me gritaban que se estaba quemando el inmueble, que teníamos que salir de inmediato. Dentro del negocio, 12 personas se reportaron levemente heridas. 3 sufrieron lesiones importantes, pero no de gravedad. Tras el impacto, equipos de emergencia acordonaron la zona. Inmediatamente después, cerraron la autopista aledaña, dejando varados a miles de automovilistas que les tomó varias horas llegar a su destino. Extendimos la zona de evacuación a 4.000 pies a la redonda de la zona de impacto. Se cerró por cuestiones de seguridad. En las últimas horas, militares apoyados por el equipo antibombas del alguacil de Riverside realizaban tareas de remoción de escombro y limpieza. La preocupación son las bombas o proyectiles que este tipo de aviones cargan, como lo muestra esta fotografía.
Esta mañana en conferencia de prensa autoridades informaron que como método de prevención descontaminaron a los empleados de la bodega. Por otra parte, cuando se les preguntó cuál era el peligro por las posibles bombas que existen dentro de ese avión, las autoridades continúan con el hermetismo. La seguridad es nuestra mayor preocupación. Continuamos trabajando con los diferentes equipos de emergencia, pero por ahora no tenemos más información. El jet militar, que tiene un costo de $15 millones, continúa dentro de la bodega, la cual se encuentra ubicada detrás de este parque industrial. Cabe señalar que toda el área se encuentra aún bajo evacuación. Estas son imágenes que nos llegan desde Costa Rica, donde un avión de carga DHL que realizaba un aterrizaje de emergencia dio un giro abrupto, cayó en una zanja y se partió desafortunadamente en dos. Los bomberos ya estaban en el aeropuerto internacional, pues el piloto había reportado que la nave tenía problemas hidráulicos y de inmediato atendieron la emergencia. Pues afortunadamente solamente iban a bordo 2 personas. Y reportan que no han sufrido heridas de gravedad. Las autoridades de este aeropuerto han cerrado la terminal y han desviado algunos vuelos a aeropuertos alternos. 3 personas murieron en el sur de la Florida cuando una avioneta se estrelló y cayó sobre un vehículo. Segundos antes, el piloto había llamado a la torre de control para reportar un problema con el único motor de esa nave. Sonia Parizo Sánchez está en el lugar del desastre con las imágenes que les advertimos. Son fuertes, Sonia. Así es, Antonio, nos encontramos aquí en el aeropuerto North Perry, en el sur de la Florida, de donde partió esta avioneta que se estrelló en la tarde de ayer matando a 3 personas. Nosotros hablamos con un instructor de vuelo, quien además conocía al piloto que perdió la vida. Las imágenes de la avioneta cayendo en picada sobre un carro fueron captadas por el sistema de vigilancia de una residencia. Yo estaba en el patio cuando digo al viejo mío, pero corre, viejo, ven a ver, corre, corre. Las 2 personas que iban en la avioneta murieron. En el carro iban una maestra y su hijo de 4 años. Ambos fueron llevados al hospital, pero desafortunadamente el pequeño perdió la vida. Me siento muy mal, de verdad, es muy traumático para nosotros. El accidente ocurrió cerca de las 3 de la tarde de ayer en Pembroke Pines, Florida, solo minutos después de que la avioneta despegara del aeropuerto ejecutivo North Perry. Una grabación de la torre de control reveló cómo le dieron luz verde a la avioneta Beechcraft para aterrizar, pero no lo logró. El piloto Esteban Salto, instructor de aviación, conocía una de las víctimas. Lo conocía, era una persona muy querida en este aeropuerto. Entiendo que un piloto de mucha experiencia. Esteban nos mostró una avioneta similar a la que se precipitó a tierra. El Beechcraft Bonanza es un avión más grande que este, pero en su conjunto pues tiene exactamente los mismos instrumentos. Quizás en equipamiento electrónico tenga mejoras. Según su experiencia, la investigación tendrá muchos elementos. Hay muchos factores que van a entrar en este momento: investigación, el mantenimiento de la aeronave, la situación médica del piloto. Este es el 6º accidente en menos de un año. Tan solo el año pasado también quedó captado en video el momento en el que una avioneta chocó en plena calle. Este aeropuerto es uno de los aeropuertos más congestionados que hay en los Estados Unidos por la cantidad de aviones que operan, especialmente de entrenamiento. Por su parte, el aeropuerto North Perry envió el siguiente comunicado. Nos entristece esta trágica pérdida de vidas y ofrecemos nuestras condolencias en estos momentos tan difíciles. El Departamento de Aviación del Condado de Broward está cooperando con las agencias que investigan este accidente. Por el momento no se saben las causas de ese accidente, y sabemos que la investigación podría demorarse varias semanas. Regreso contigo. Y a raíz de ese accidente, el alcalde del condado de Broward dijo que hoy ordenará una investigación sobre la seguridad del aeropuerto North Perry, específicamente para determinar si las escuelas de aviación son un problema y si se necesitan medidas adicionales pues, para proteger a toda la comunidad.